Con esta formulación vas a poder crear tus propios panes salados. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en la primera clase del año vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a ver formulación de masas saladas para hacer panes de sal. Para hacer panes salados vamos a necesitar obviamente la harina. ¿Qué harina vamos a utilizar? Harina de fuerza, harina de panificación. Entonces, harina es el 100%. El 100% significa la cantidad que tú desees utilizar. Vamos hoy a poner como ejemplo 1 kilo, 1000 gramos. 1000 gramos de harina va a ser mi 100%. Vamos a utilizar sal. Para un pan salado o para un pan de sal, siempre como base vamos a utilizar el 2%. Esa va a ser la base siempre. Puede ser el 2%, también puede ser el 2.2 o el 1.8. Tienes entre el 1.8 al 2.2 como base para sal. El azúcar. ¿Cuál es la función del azúcar en el pan salado? La función del azúcar es darle suavidad a la masa, darle suavidad, darle humedad y darle mayor duración, o sea, un tiempo de vida útil más largo. ¿Cuál es la cantidad exacta que vas a necesitar? Vas a necesitar entre un 0%, que quiere decir sin azúcar, máximo hasta un 18%. ¿Cómo esto? A mayor cantidad de azúcar que tú le vas a colocar al pan, el pan va a estar más suave. Mucho más suave. Ejemplo, en el video anterior en un video anterior que tengo en la plataforma, hemos hecho pan enrollado, hemos hecho pan briollo y también el último pan salado que hice fue el pan de jamón. En el pan de jamón yo tengo el 12%, por eso es una masa salada, pero muy suave. Quiere decir que a mayor cantidad de azúcar vas a tener más suavidad en el pan y a menor cantidad de azúcar el pan va a tener más crocancia. Entonces, como yo quiero un pan crocante, voy a utilizar un 5 a un 7%. Voy a colocarle el 6%. El 6% de azúcar. Entonces, manteca. La manteca puede ser manteca, mantequilla o margarina, cualquier tipo de grasa que sea sólida, no aceite. El porcentaje de grasa que vas a utilizar va a ser en lo mínimo a un máximo. ¿Cuál va a ser el máximo de grasa que tú le vas a colocar? De máximo le vas a colocar un 35 a un 40%. Entonces, a mayor cantidad de grasa, ese pan te va a quedar mucho más rico, mucho más suave, va a quedar un poco también la miga un poco apretada y también pesado. Pero el tiempo de vida útil de ese pan también va a ser mucho más larga porque el azúcar y la grasa son los mejores preservantes que puede tener un pan. ¿Ok? De grasa vamos a colocar como para un pan salado o solo un 10% que es lo suficiente. ¿Ok? Recuerda que a mayor cantidad de grasa el pan te queda más suave. Bien, ahora vamos con los huevos. Para el pan de sal vamos a necesitar obviamente también de la presencia de los huevos en la formulación. ¿Para qué sirve el huevo? El huevo sirve para darle esponjosidad al pan, para que te quede esponjosito. Obviamente también lo puedes hacer sin huevo, pero recuerda que a mayor cantidad de huevos el pan te va a quedar más esponjoso. ¿Cómo nos damos cuenta de cuando un pan contiene huevos? Es muy fácil de identificarlo. Cuando un pan tiene un buen porcentaje de huevos, ese pan es como un colchón que tú lo presionas y retorna. Tú lo aplastas y ese pan retorna. Significa que tiene un buen porcentaje de huevos. Puede tener entre un 15, 20 hasta un 25% de huevo. Es por eso que ese pan retorna como si fuese un resorte, como si fuese un colchón. Pero cuando el pan no contiene huevo o tiene algo mínimo, un porcentaje de huevo, a lo que presionamos el pan se aplasta y queda como una tortillita y no retorna, no regresa. Entonces esta es la función del huevo, darle resistencia al pan para que sea
como un colchoncito, obviamente da buen sabor y una muy buena textura. Un buen porcentaje de huevo para un pan es de un 10-15%. Excelente, 20-25%. Vamos a utilizar un 10% de huevo. 10% de huevo. Esencia, la esencia que gustes. Puedes utilizar esencia de mantequilla, esencia de queso. Tengo conocidos, amigos, colegas que tienen panadería colombiana. Obviamente ellos son colombianos y al pan de sal, al pan salado, le colocan esencia de mantequilla y esencia de banano. Esas dos esencias le colocan al pan. Aunque la esencia no es indispensable, pero si deseas puedes agregar esencia, pero yo igual la coloqué aquí en la formulación para que tú veas que sí, también se le puede colocar esencia. Lo máximo que le puedes colocar al pan es un 2%. Lo normal es entre el 0.5 al 1%, vamos a colocar el 1%. Bien, ahora vamos con la levadura. La levadura va a depender del tiempo de fermentación que tú desees hacer, que tú desees obtener. Puede ser fermentación rápida, fermentación corta y fermentación larga, o como muchos llaman el pan dormido. Ok, entonces la levadura va a depender de acuerdo al porcentaje de azúcar que contengas en la masa. A mayor cantidad de azúcar va a ser mayor cantidad de levadura. Como nosotros estamos trabajando con un 6% de azúcar, es algo mínimo para un pan salado, para un pan crocante. Entonces la cantidad de levadura también va a ser mínima. Para una fermentación larga o una fermentación para el pan dormido, como muchos lo conocen, para este porcentaje de azúcar voy a utilizar el 0.3%, que va a ser para una fermentación larga de 12 horas. Quiere decir que si yo hago el pan a las 4 de la tarde, va a estar el siguiente día a las 4 de la mañana. Voy a colocar el 0.3%. Entonces, ¿cuándo vas a utilizar más levadura? Vas a utilizar más levadura cuando aumentas la cantidad de azúcar. Para el 0.3% lo vas a utilizar entre un pan que tenga nada de azúcar hasta un máximo, hasta un 10% de azúcar. Con un 10% de azúcar puedes seguir utilizando el 0.3%. Pero si superas el 10% de azúcar, vas a aumentar la cantidad de levadura. Ejemplo, si este pan tuviera un 12, 15, 18% de azúcar, ejemplo, aquí arriba, entre un 12, 15 a un 18% de azúcar. ¿Qué cantidad de levadura le voy a colocar para la fermentación larga? Le voy a colocar el 0.6%. Entre un 0.6% para una fermentación larga de 12 horas. Tomando en cuenta que siempre y cuando sea levadura fresca. Cuando sea levadura seca, instantánea o levadura seca activa, vas a utilizar la mitad. Bien, entonces ahora vamos con la cantidad de agua. Para el agua, aquí tengo yo entre paréntesis que dice el 62%. No significa que le vas a agregar esa cantidad de agua, no. Este 62% que tengo ahí entre paréntesis significa el 62% de absorción que tiene la harina que yo estoy utilizando. Esta clase la di en un video anterior, la puedes buscar como cálculos de absorción. Busca el video y te darás cuenta y entenderás de lo que te estoy hablando. Entonces, como mi harina tiene el 62% de absorción, voy a hacer el cálculo de cuánto colocar de agua. Para calcular el porcentaje de agua, primero debo calcular la absorción de la harina. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El azúcar, voy a sumar el azúcar, que es el 6%, lo voy a sumar con la manteca, que es el 10%. Hago la sumatoria de los dos, son 16. El 16 voy a hacer regla de 3, voy a dividir para 3. Me da el 5.333. Entonces, ¿por qué sumo el azúcar y la manteca? Porque el azúcar y la manteca también aportan humedad a la masa. Por eso voy a sumar
para saber qué porcentaje de humedad me da entre esos dos elementos. Entre esos dos elementos me da el 5.33% de humedad. Ahora este resultado lo voy a sumar con los huevos. Huevos es 10%. Entonces sería total 15.333. Listo, entonces quiere decir que estos tres ingredientes o estos tres elementos, entre la manteca, el azúcar y los huevos, me da un 15.333 de humedad. Sería por ciento, ¿no? Ya, entonces recuerden que la grasa, la manteca y los huevos aportan humedad. Grasa y azúcar siempre me aportan con la tercera parte es humedad. El huevo siempre es el 100%. Todo el huevo es líquido, todo el huevo es humedad. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Este resultado, el 15.333, lo voy a restar con la humedad que tiene en la harina, que es el 62%. Entonces hago una resta. El 62% que tiene de humedad, de absorción en la harina, lo voy a restar con la humedad que ya tengo presente en la formulación, que es el 15.333%, menos 15.333%, y me da el resultado haciendo la resta. Me da el 46.67%. Ahí ya tengo yo la cantidad exacta de agua que voy a utilizar en esta formulación. De esta manera no vas a necesitar ni más ni menos agua, va a ser exacto. Entonces aquí ya tengo yo el resultado de qué cantidad de agua. Entonces sería el 46.67%. ¿Qué le vamos a colocar en agua? Ya tenemos hecho los porcentajes, ahora vamos a ver en receta cómo sería. Harina 100% tenemos como base 1000 gramos. Sal, el 2%. Ese 2% lo voy a calcular en base al peso de la harina, que son 1000 gramos. Entonces digo de la siguiente manera. El 2% de 1000, que sería 20 gramos. Entonces 20 gramos de sal. Azúcar, el 6%. El 6% de igualmente de 1000. Porque todos estos porcentajes se los calcula en base al peso de la harina. Siempre va a ser la harina la base para poder formular. Entonces el 6% de 1000, 60. 60 gramos de azúcar. Manteca. Recuerda que puede ser manteca, mantequilla o margarina, cualquier tipo de grasa, animal, vegetal, pero que sea sólida. El 10% serían 100 gramos. Huevos, igualmente el 10%, 100 gramos. Esencia, 10 gramos. Agua, recuerda que no es el 62, sino es el 46.67. Entonces me quedaría en 466 gramos en agua. Y levadura, que sería el 0.3 de 1000 gramos, serían solamente 3 gramos de levadura para una fermentación larga de 12 horas. Y ahí tenemos lista, chicos, la receta. Mira, ¿ven? Con las cantidades exactas de cada uno de los ingredientes y sobre todo el agua. De esta manera ya no vas a tener que estar adivinando si tiene más agua o si tiene menos agua. Porque muchas veces cuando somos principiantes no sabemos qué cantidad de agua va a necesitar la masa. Pero si tú te aprendes esta regla, esta formulación va a tener la cantidad exacta de agua que necesita. Chicos, entonces esta fue una clase más del chef Don Nando. Recuerda que esto es solamente un ejemplo de hacer un pan salado. Recuerda que con esta formulación, con esta clase, con esta teoría, puedes formular tus propios panes. Hasta la próxima, chicos, bendiciones, se cuiden y que esta clase sea muy provechosa para cada uno de ustedes. Empezando el año de esta manera. Feliz año, chicos, bendiciones.